Hello. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les está yendo en sus campañas políticas? ¿Ya los pasaron a molestar domingo en la mañana? ¿Ya les regalaron su termo? ¿Ya les llenaron de basura de flyers? A mí no, estoy con un cuaderno. Ay, yo necesito un cuaderno y una pluma. Aquí nos vienen a aventar sus panfletos y es así como de... Ahí se quedan en la puerta y como los dejan ahí metidos, ahí los dejo porque los están tocando manos que no sé dónde han estado. ¿En qué años de COVID está? Sí, exacto. No, aparte sí, el fin de semana que arrancaron, o sea, como que ese fin de semana varios partidos andaban aquí. ¡Fin de semana! Uno durmiendo a altas horas del día. A las 12 así me desmadrugaron. A las 12 del día. ¿Qué les pasa? O sea, ¿creen que así voy a votar por ustedes, amigos? Por supuesto que no. Por supuesto que no, jamás. Aparte igual me acuerdo que pues pasaron como gritando cosas de Morena y pues pasaron así como que a tocar, ¿no? Y ya o no sé exactamente por qué abrí la puerta y el chavo estaba como metiendo precisamente el panfleto ahí en la puerta y yo, no me esté dejando su basura. Y siguió el chavo metiéndolo y yo, no me deje su basura. Y lo dejó porque quiso. Punto malo para Morena, ¿ven? ¡Sas! De hecho, pones basura, te va a cambiar la vida, amiga, ¿no? Me ha dicho eso. Pues no lo creo, ya me cambió la vida gracias a Andrés Manuel. Entonces no quiero más cambios. Gracias. Gracias. Ay, no, correcto. Pero pues bueno, tenemos que lidiar con eso, amigos. Ya saben. Que se gastan nuestros impuestos en campañas, al fin. Al fin casi ni pagamos nada. Al fin casi ni se llevan la mitad de lo que ganamos. O sea, ¿qué les pasa? O sea, sí. Pero bueno, ya. Dejando de lado a los políticos ineptos, hoy tenemos tema de merca, tema bonito y precisamente vamos a hablar de lo que es un podcast. Digo, ya estamos aquí, es ya un tema de merca, entonces vamos a hablar de eso. Y pues primero vamos a comenzar, presentándonos. Somos nosotros Remolacha, una agencia de marketing y negocios de mujeres para mujeres. El día de hoy nos encontramos aquí Ivonne y Rosa, Olu y Rosita Fresita. Y pues bueno, les decía, vamos a hablar de lo que es un podcast porque, como saben, una semana hablamos de un tema que tenga que ver con mercadotecnia, una semana hablamos de un tema que tenga que ver con diseño gráfico y una semana tema sorpresa. Entonces, ya pasamos el tema sorpresa, toca hablar de merca, ¿va? Entonces, primero les voy a definir qué es un podcast. Y es digamos que es la distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión. El punto del podcast es que la persona que lo escucha lo pueda hacer en el momento que quiera. No es como en el radio, que de hecho ese es como el éxito que ha tenido el podcast, porque no es como en el radio, que tienes que pues esperarte a que salga tu programa preferido, o que tienes que, no sé, de repente escuchas 30,000 comerciales bueno, igual si tienes Spotify para pobres y no pagas el premio, también hay comerciales, pero puedes escuchar tu podcast completito sin comerciales, eso sí. No hay problema. Entonces, es cierto, el podcast sí lo escuchas o sea, el episodio completo sí lo escuchas o sea, enterito, ¿no? Aunque tengas Spotify de pobres. Sí, exactamente. Exactamente, se ve que tú eres de dinero, que no... No, güey, yo no. Acuérdate que desde pandemia... Ya no pagamos, Ya no teníamos mágicamente. Ya no pagamos streaming, porque eso ya es un lujo, amigos. Sí. Pero, sí, precisamente, o sea, más bien entonces se nota que no escuchas nuestro podcast en Spotify. Pero gracias. No, porque no vean YouTube. Bueno, está bien, te perdono. Pero en YouTube sí hay comerciales, pero bueno. Sí, eso es fastidioso, la verdad.
Sí, ya parece televisión, güey. Estás viendo un podcast, porque luego yo los veo de 1 hora y, güey, 3 veces me interrumpen para venderme algo que no voy a comprar. Aparte luego me sale publicidad en YouTube, me sale como algo de, ¿no puedes tener hijos? Y yo, no quiero. Sí, me sale mucho esa publicidad. ¿Nunca te salió la de, híjole, ay, la de los mormones? No. Te vieron mocha. Sí, la iglesia de todos los santos o no sé qué, eran extranjeros como, es que cuando yo le leí la Biblia del no sé quién, mormón, no sé qué, de que habla del mormón no sé qué, me cambió la vida, ya sabes, como medio pochos raros, ¿cómo se llama ese acento raro? Que son latinoamericanos, pero viven en Estados Unidos, pero tienen como un acento bien chistoso, como los de Miami. O sea, sí ubico el acento, pero no sé cómo se les llama, o sea... Pues ya, tú lo dijiste, pochos. Sí, pues a mí me salían de la escuela mormón y no sé qué. Luego me ha salido el de eso de las inversiones, del toro, no sé cómo se llama. Y A mí me salen un buen de tarjetas, así como de... Tarjeta... No sé qué, si tienes deudas, o sea, como que no ven tu buró de crédito, una cosa así. Yo tengo un historial impecable, ¿qué les pasa? Pero lo que más risa me daba era esa de que si no podía tener hijos, una mujer no puede tener hijos por diversas razones, y yo, ¿qué me importa? Quiero ver mi programa. Sí. Pero bueno, ese es el punto de Spotify, no ver comerciales, obviamente. Pero, pues, el chiste es ese, que tienes la opción de pagar por premium y ya no ves los comerciales. Entonces, es como un blog hablado. O sea, así como escribimos el blog, también, o sea, de hecho, lo hacemos. O sea, últimamente nos ha dado que si no te gusta escuchar nuestras melodiosas voces, también puedes ir a leer sobre el tema en nuestro blog. Por lo regular, en la misma semana en la que sale el podcast, esa misma semana se publicó algo relacionado a lo que estamos hablando. Entonces, precisamente es eso, es como un blog hablado. Te digo, puede ser en Spotify, puede ser en YouTube, pero hay más plataformas como Himalaya, como Apple Podcast, que de hecho Apple Podcast fue como que, no sé si fue el primero, pero sí fue como de los primeros. Pero pues Apple Podcast nunca le puso como tanta galleta a la sección de podcast, ¿no? O sea, como que lo que quería Apple era tener un chingo de contenido para los usuarios que tenían en ese momento el iPod, o ¿cómo se llamaba así, no? El iPod. Y pues no le importaba mucho como que la calidad de lo que se subía, ¿no? Entonces, ya Spotify ahorita le está poniendo como mucho feeling a lo de los podcasts. De hecho, está sacando ya hasta sus contenidos propios, pero pues ahora sí que ya ese es otro tema que ahorita les voy a ir platicando más. Entonces, lo bueno también del podcast es que es muy de nicho. ¿A qué me refiero? O sea, que ya lo puedes escuchar. O sea, puedes hablar tú, sacar ahorita si quisiéramos, sacamos un podcast de bordado y te pones a hablar de bordado, güey, y todo cool. Va a haber gente que lo pueda o lo quiere escuchar, ¿no? Entonces va a ser muy de nicho, pero pues... ¡Ay, ser uno, amigui! Pues puede ser, en el día sorpresa podemos hablar de o a lo mejor podemos sacar otra sección, ¿no? Haciendo así como cosas manuales. Entonces, al taller de cositas, el taller de Rosita. El taller de Rosita. Ay, tierno, y te haces tus trencitas, güey. Bueno, creo que ese mini pelo ahorita todavía si no. Si tuvieras pelo, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste es eso, que puedes, o sea, que el creador de contenido puede generar algo muy de nicho, que por ejemplo en el radio no se podía hacer, porque en el radio tú necesitabas que mucha audiencia te escuchara, entonces necesitabas hablar de temas pues que a más gente le gustaran, ¿no? Entonces, eso es lo bueno también del podcast. También es muy fácil de hacer. Hoy en día, pues hay gente que graba sus podcasts
con su teléfono celular, o nosotros, no tenemos un micrófono que ya en la posteridad, pues si nos empieza a ir bien con el podcast, así como que empezamos a hacernos súper populares y nos da ya monetización YouTube o Spotify, pues nos compramos unos micrófonos potentes y pues puede salir mucho mejor, pero realmente está saliendo pues, de una calidad buena muy fácilmente, nada más con la compu, con nuestros audífonos y fin de la historia, ¿no? Es más, ahorita Rosa ni audífonos trae. Así con eso les digo todo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno también, que es muy fácil de hacer para el creador de contenido. No necesitas una cabina de radio, no necesitas el chavo que está como detrás así de, estamos al aire, no, lo puedes hacer como más, pues a lo mejor más casero, pero más cercano incluso, ¿no? Y, bueno, les decía, es como un blog hablado, pero a lo mejor también tiene como cierto feeling más padre el podcast que el blog escrito, porque pues aquí le estás dando una entonación a las palabras, el jajaja y el jijiji, no es lo mismo que tú leas en el blog cuando dices jajaja, que cuando te ganó la risa y estos perros se están peleando aquí atrás de mí. Bueno, eso no pasaría en un blog escrito. Esto que acabo de decir lo hubiera eliminado porque pues, ¿qué les importa? No van a decir, pues sí, ahorita a lo mejor igual que les importa, pero pues están interrumpiendo esta transmisión. Entonces, bueno, eso es a lo que voy. A nivel global, por la pandemia, el podcast creció como en un 60%, ¿no? De que inició la pandemia, de la gente que escuchaba podcast antes de pandemia, a lo mejor no era tanta como ahora. Ahora, hablando de millennials y generación Z, que somos edades un poco más jóvenes, este 60% se duplica, creció en un 120% en edades de los millennials y de los centennials. Entonces, pues sí, nos volvimos como ávidos oyentes de podcast. Yo sí escuchaba podcast antes de pandemia, pero pues también creo que ahora escucho muchos más. Y también sucedió lo mismo, como hubo muchísima demanda de gente escuchando podcast, pues también hubo mucha gente empezando a subir podcast, incluidas nosotras, que nosotros ya teníamos la idea de hacerlo desde antes. De hecho, tenemos por ahí una grabación perdida, porque grabamos un podcast hace como 2 años, ¿sí, no? Sí, porque todavía estaba acuérdate. Bueno, ese nombre lo vipean, niñas. Una de las innombrables. Sí, precisamente. Oye, pero fue con ella, no, el primero no fue con ella, sí hicimos uno antes. No, sí fue con ella. De hecho, grabamos como que 2 veces, porque estuvimos así como calando a las niñas, porque lo estábamos grabando con las niñas de servicio social, pero pues no todas tienen como el espíritu de querer hablar ante el micrófono. Ya me acordé. A ver. Mandamos, hicimos uno, y creo que a lo mejor eso nos desilusionó, porque creo que primero lo testeamos, ¿te acuerdas? Ajá. Lo mandamos a nuestros conocidos y todo así como que, sí, pero, ya sabes, ¿no? Ajá, sí, como sí. Que, como que no te quería decir que estaba cool. Sí, sigue esforzándote. Así como que, no entiendo el concepto, pero... ¿no? Pero bien, sí, Pero bien, es que se ríen mucho, aparte, se ríen mucho. Yo así de, pues así somos. ¿Te molesta mi felicidad acaso? Sí, me acuerdo, qué chistoso. Entonces, esa es historia que teníamos pensado sacar el podcast hace mucho más tiempo, hace como 2 años, pero lo terminamos sacando cuando todo el mundo empezó a sacar podcast, que fue en la pandemia. La neta. Fuimos muy tontas, sí, pero no importa, aquí estamos. Aquí estamos, rompiéndola, ya, sin miedo. Exacto, sí, ya. Y no esperen que le empecemos a meter publicidad, no, hombre, wow. Pero bueno, el chiste, pues es ese, que ahorita fue un boom. Hay quienes dicen que no se sabe si el podcast va a perdurar, porque pues ahorita fue por la pandemia el crecimiento.
Pero Claro. hay quienes dicen que sí, que ya es pues un formato que llegó para quedarse, o sea, porque puedes escuchar lo que quieras, cuando quieras, en donde quieras. A ver, dime, Rosita. Es que también creo que tiene que ver también, uno, con la disciplina y dos, también con la calidad del contenido. O sea, porque es como decía, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, es que o TikTok va a desplazar YouTube, o que o que YouTube desplazó Facebook, o Instagram desplazó Facebook, ¿no? Sí puede haber cambios de audiencia, pero también depende de creo que de tu público, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor muchísimos podcasts nacieron, pero a lo mejor muchos mueren porque a lo mejor, pues lo hicieron uno porque, pues, a lo mejor justo como para Por hacer aburridos, ¿no? Para pasar el tiempo. Exacto. Entonces no tienen contenido, o no tienen la disciplina de hacerlo cada semana, o lo que tú quieras, gusto y mande, ¿no? O de plano no, justo no. O sea, nosotros no estamos diciendo que ya tenemos nos ven 1000 diarios. No, ni siquiera. Ojalá, ya te escupí. Ojalá. Ni siquiera, ¿no? Nos siguen viendo. Pero es un proyecto que, una, nos gusta, dos, lo hacemos, creo que sí lo hacemos más por nosotras, y tres, por generar un contenido también para la agencia, ¿no? Y si en el camino ayudamos y nos ven, pues qué fregón. Pero también creo que va a evolucionar. O sea, tal vez un público se queda con podcast, un público se queda con un video de YouTube, un público se queda con TikTok, un público se queda con Instagram, y un público se va a quedar con, por ejemplo, hay plataformas que yo no conocía, por ejemplo, Twitch o no sé qué, es como para de los gamers. Ajá. O ahora el de Clubhouse, que muero por entrar, pero es como súper exclusivo todavía, solo puedes entrar por invitación y creo que solo es para Apple. Pero solo puedes invitar a 2 personas, o sea, si estás... Pero nadie te ha invitado, querida, entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa que lo tengas? Ni siquiera sé qué es eso. O sea, para que vean qué tan exclusivo es, que ni siquiera sé qué es eso. Está como... Es de hecho algo bien raro porque digamos que sí podría como desplazar al podcast porque son audios, o sea, se supone que es como una plataforma en donde, no sé, por ejemplo, de hecho, creo que el de Tesla, ¿cómo se llama este señor? El Musk, ajá. Ese tiene así como que su cuenta y de repente da pláticas, pero esas pláticas no se quedan guardadas, o sea, nada más es como que en el momento la gente que se une a la plática lo puede escuchar. Y puedes hasta, o sea, arman como salas, en estas salas también como que puedes opinar, pueden ser como de debate o algo así, pero no se guarda, o sea, es como una historia, o peor que una historia porque nada más termina el contenido y bye, te olvidas de todo lo que sucedió, nadie sabe qué pasó, ¿no? Entonces, yo quiero entrar, no sé si en determinado momento también pueda como que desplazar al podcast porque no es como decíamos, ¿no? O sea, no es como esa libertad de tú escuchar el podcast cuando quieras, sino es como que, ay, cuando Elon Musk quiera conectarse y hablar y tú te conectas, pues órale, lo escuchas, y si no, pues bye, ¿no? Entonces, es otro formato y pues quién sabe, ya veremos cuando vaya creciendo un poco más, porque ahorita te digo, es súper exclusivo y todavía no he sido invitada, pero esperemos que pronto ya andemos por ahí. No, invítame, ¿por qué? Ya vamos a estar como igual, siempre queremos entrar a Lady Multitask. Y por más que nos invitan, no nos han aceptado. A ver, yo voy a hacer un mensaje así. Directora de Lady Multitask. Ni siquiera lo puedo decir que no. Por eso no te aceptan. Por eso no te aceptan. Señora, usted nos conoce. Usted nos conoce, señora. Usted nos contrataba. Usted nos hacía. O sea, nos conoce. La señora. Ay, sí, yo voy a quemar a todos, ¿no? La señora. Cállate, no estoy diciendo nombre. No, que quiero que sepan, me vale. ¿No? Bueno, todo esto lo vipean, niñas. Específicamente pidió, por favor, que nos metieran hace como 5 años. No se nos peló. Ok. En esta pandemia se le pidió, ¿nos podrían meter, por favor? No nos han metido. Y uno dice, bueno, es que tienes que tener amigas de Lady Multitask.
Yo no tengo amigos, yo lo sé, pero tengo ya tienes contactos ahí. Dos amigas que tengo de Lady Multitask, y esas dos amigas, incluyendo a la señora que también es mi amiga en Facebook, tengo 3 amigas que me invitaron. Ajá. No nos aceptan. Estoy en las mismas, o sea, de verdad. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Tener 100 amigas en Lady Multitask? Lo hacemos, ¿no? Mañana. ¿Cuál es la cantidad? Díganme para ir a conseguirme a mis amigas fresas fancy. Pero bueno, fuera de eso, así va a estar llorando al rato porque nadie me va a invitar a Clubhouse. Eso es lo que nos pasa por ser unas ermitañas, o sea, por no tener amigas. Sí, de hecho. Pero pues bueno, ya, ¿qué le hacemos? Ahora voy a ir con los tipos de podcast antes de pasar como a otros datitos que les tengo de México. Hay tipos de podcast como entrevistas, ¿no? No estoy muy segura, perdónenme la ignorancia, pero pudiera ser como el de Marta de Baile, que me imagino que sí de vez en cuando invita gente y la entrevista, o sea, es eso. Ajá. Otro puede ser un podcast como tipo diario, que, o sea, es eso, un diario, ¿no? O sea, no sé si ubicas quién era, a lo mejor, no sé si... había algún programa, alguna película donde había una chava que escribía su blog diario. Pues haz de cuenta lo mismo, pero en podcast, ¿no? Contando tu vida, contando qué te pasó y no sé. O sea, si tienes una vida interesante, aplica para ti. Si no, si tienes una vida en la que te la pasas trabajando de 9 a 7 y de ahí ya te duermes, igual y no es para ti. Que igual, no sé, ¿eh? ¿Qué tal que quieres contar como tus pensamientos o algo así? Está. O hay otro que es tipo monólogo, que para Adal Ramones estaría perfecto si lanzara su podcast de ¿quién es el monólogo? ¿Ay, a poco crees? Ay, bueno, no sé, igual no, y es muy, ya como que nadie lo quiere, pero él fue el primer estandopero en México, así que yo no sé qué le hacen. No estoy diciendo que no, pero no necesitas como muchísimo, como lo que hacen ahorita, por ejemplo, que no me encantan mucho, pero como lo de la cotorriza y esos, o el cojo feliz, que la verdad nunca he escuchado uno. De la hora feliz yo tampoco. Creo que como tal no son monólogos, y creo que la magia que tenía, bueno, que sigue teniendo también Adal Ramones, creo que también era como la interacción con su público. O sea, sí, no probablemente. Como... Entonces a lo mejor, no sé, quién sabe si funcionaría, a lo mejor necesitaría él trabajar un concepto, pero... Ajá. Pero sí, lo que voy a decir, por ejemplo, de Alex Fernández, no sé. El comediante Alex Fernández, o creo que igual César Vallarta, ¿cómo no? Carlos Vallarta, César Vallarta. Carlos Vallarta, que es uno de mis comediantes igual que más risa me dan, tienen su podcast en donde hablan solos. Entonces, pues es eso, hablar, opinan algo, platican algo, eso. Otro de entrevistas que se me ocurrió, precisamente otro comediante que se llama Coco Celis, en las entrevistas igual invita a alguien y le empieza a preguntar cosas y ya, ¿no? Precisamente igual de la cotorriza, el que se llama Ricardo Pérez, también tiene uno que no, he visto uno a la mitad, como que invita a varios comediantes y les empieza igual como que están platicando, ¿no? Entonces igual entraría dentro de entrevistas. Hay otro tipo de podcast que se llama como el basado en real life, que puede ser como lo que hacíamos en la primera temporada, que era pues platicar de nuestra vida, de nuestras anécdotas. Entonces, ese también es un tipo de podcast. Hay otros que se llaman, que me gusta mucho, se llama ZDU al aire, que también, o sea, son cosas de su vida, ponen un tema y empiezan a platicar de cosas de su vida, ¿no? Y hay unos más artísticos, también pueden existir, de artes narrativas, de ficción, radioteatro, que son pues ya más como enfocado a contar a lo mejor una historia, un cuento. ¿Te acuerdas que alguna vez le cotizamos a una chica que tenía un podcast de cuentos para niños? Entraría dentro de esta sección. Estaba padre. ¿Por qué no nos llamas, amiga? Vuélvenos a llamar. Vuélvenos a llamar. Y usted también. ¡Háblele! Te va a ir bien con nosotras. Y, por ejemplo, están también como los formativos, que son más así como educativos, o los de efecto Google,
que son como tipo se regalan dudas. Ok. O sea, el formativo es una cosa, o sea, es como a lo mejor, no sé, te habla algún maestro explicándote cosas, a lo mejor Como podría ser formativo. Ajá. El de efecto Google es más bien como respondiendo, no sé, ¿por qué me tengo que poner el view? ¿Por qué no es recomendable el view? O sea, respondiendo preguntas de ese tipo como lo que le preguntarías a Google. ¿Sí? Ok. Entonces, ese también es otro formato de podcast. Obviamente también están por ahí los periodísticos, que bueno, pues ya algún, perdónenme si no les tengo ejemplos porque soy una ignorante y no los escucho. Pero, por ejemplo, ¿qué podría ser? Híjole, es que no estoy tan segura de que sea un podcast como tal. Pero, y no sé si sea tampoco periodístico. Ay, discúlpenme, pero lo que hizo Chumel Torres ahorita en la pandemia, que fue encerrados pero informados, no estoy muy segura que sea como un formato podcast, pero yo sí diría que lo es. Y diario transmiten, dan como que las noticias, o sea, tampoco no es el tipo de contenido que consumo, pero está padre, o sea, es como entraría dentro de ese... O sea, pero periodístico es... perdóname, sé que voy a hacer una estupidez, pero es porque fuerzas informan al día, o sea, es como... No tiene que ser al día, o sea, puede ser como a lo mejor alguna investigación o algo por el estilo. Sí, también ubico otro al día, que de hecho creo que es de Spotify, que se llama El Café de la Mañana, si no mal recuerdo, y está como en colaboración, creo que con Periódico Reforma. Entonces, pues sí, te dan como que las noticias, o sea, es eso, te informan, ¿no? También puede ser un programa de radio diferido, o sea, como que ya salió en el radio y luego lo suben a Spotify, o una adaptación de televisión, como es, me parece que La Resolana, y creo que hacen, tienen, no sé si su podcast se llama igual, pero sé que salen en la televisión y también tienen su podcast. Entonces, hay un chorro de formas de hacer contenido si se dan cuenta, ¿va? Ahora, datitos curiosos, así como random. En México, aproximadamente por ahí del 30% de los mexicanos escucha un podcast al menos una vez por semana. Ok. En 2020 hubo gastos de publicidad en los podcasts de $19 millones, que pues es una cantidad que obviamente esperan que sí se vaya incrementando en los siguientes años. Te digo, hay sus diferencias, hay quienes dicen que no va a despuntar tanto, hay quienes dicen que sí. Y Spotify en México mostró un incremento del 400% en cuanto a su vida de contenido. O sea, 400% más personas quisieron subir su podcast, ¿no? Que con respecto a antes de la pandemia, ¿va? En Latinoamérica, México es el segundo consumidor de podcast después de Brasil. Y pues ahí les voy a dar como el top 3 de los podcasts más escuchados en Spotify. Uno, bueno, cerrando el 2020, perdónenme, nada más tengo ese dato. Leyendas legendarias. Nunca lo he terminado. En México, sí, es en México. Leyendas legendarias es como un formato en donde te cuentan que las leyendas o una historia urbana o una historia de terror, cagadamente, ¿no? Porque de repente así como que se sacan de la manga sus historias, ¿no? Así como sus risitas. Segundo podcast más escuchado, Horóscopo de hoy. No te creo, ¿de quién? No sé de quién es, pero mira, ahorita te digo, dame 2. No te creo. Sí, real. Horóscopo de hoy, producción, por favor, dime quién. Se llama, pues de Spotify Studios y Parcast, no sé quiénes sean. Pero pues obviamente, aparte lo ponen cada jueves, pensé que era diario. Pero pues, ¿qué te pueden decir, no? Pues obviamente que te va a ir muy bien en la vida. Por eso, a mí no me gustan los horóscopos, o sea, no es que creen los horóscopos, pero me dan mucha risa. Y sí me gusta leerlos. Es el único lugar donde me va bien en la vida. Claro. Y el tercero fue el de Se Regalan Dudas.
Es como contenido, te digo, como el dar respuestas de Google hasta donde sé, porque nunca me ha llamado la atención porque las chavas se me hacen como demasiado fresas para mi estilo. Entonces como que no soporto la papa en la boca, lo siento. Pero seguramente es buen contenido. ¿A poco desplazaron a Alex Fernández? Alex Fernández, de hecho, no cerró el 2020, ya que me parece que en Spotify. No sé si te acuerdas que hubo como ahí no sé, cuando fueron los premios de Spotify, este es chismecito, los premios de Spotify, se supone que La Cotorrisa era el número 1 en ese año, pero no sé qué al final qué desgorres hubo, que en primera le dieron el premio a un contenido original de Spotify, que fue una que se llama Frausto, que por cierto está bastante buena. Bastante bueno, perdón, el podcast. Y no sé por qué, pero ni invitaron a los de La Cotorrisa, o sea, ni los invitaron. Entonces, como que por ahí hubo un berrinche, algo así, y hasta donde sé, no estoy 100% segura, esto puedo preguntárselo a producción, pero según yo, Alex Fernández ya no sube contenido a Spotify. Ah, no sabía. Sí, o sea, este es chismazo. A ver, déjame ver si es verdad. Estoy en Spotify, nada más que mi internet está de la No, bueno, este episodio tuvo de todo. Pero chisme y todo. Alex Fernández. Y ahorita te digo si sí es verdad. No, la verdad es que son como tan ajenas. No, sí sigue subiendo. Sí sigue subiendo. No sé entonces, pero hubo un berrinche. Entonces, omiten todo lo que dije. Pero sí hubo un berrinche ahí, creo, no sé si dejó de subir un tiempo, no sé exactamente, pero algo pasó con Alex Fernández. Y de hecho La Cotorrisa es el cuarto más escuchado. Que La Cotorrisa pues es un contenido pues super light, también como que pues, nada más es para reírte, que de hecho es el contenido en podcast que yo suelo consumir. Como cosas que me dan risa, porque si es como de, ay ya, me estresé todo el día trabajando, quiero escuchar pendejadas, ¿no? Entonces es uno de los podcasts que escucho, pero bueno, ya luego hacemos recomendaciones al final. Ahora ya nada más rápidamente les va a dar los beneficios que tiene para un negocio sacar un podcast. El primero que yo diría es la manera en que lo usamos a lo mejor aquí en Remolacha, que es hacer branding, que es como, pues sí, hablar de temas que le interesen a tu público, que pues vayas como construyendo tu marca, transmitir lo que haces, transmitir cómo lo haces, ¿no? En este caso, pues nosotros hacemos marca y diseño, y pues precisamente por eso decidimos empezar a hablar de marca y diseño, ¿no? Nosotros como tal no le estamos como que metiendo publicidad a nuestro podcast todavía, pero es así como de, oye, pues si tenemos un posible cliente y se mete a ver nuestro contenido y ve que hacemos como un podcast, pues a lo mejor le genera cierta confianza porque sabe que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Le da como esa, o sea, lo mismo, ¿no? También escribimos en el blog y le da como esa confianza de que, pues sí, estas morras pues, saben de lo que hablan, ¿no? Entonces es como ese brandeo. No es necesariamente así como que nos queramos volver el podcast número 1 en Spotify, no. Pero queremos que la gente que sea nuestro posible cliente, quienes contactamos, algo así, vean que tenemos todo este contenido, que tenemos como, bueno, que es el segundo punto, que tenemos como esta buena imagen digital. Y pues obviamente que nos tengan como la confianza pues de darnos sus proyectos. También lo que te decía, te da una buena imagen digital, te diferencia a lo mejor también de la competencia, porque habrá quienes, no sé, por ejemplo, Vilma Núñez, que es una chica que también da como consultorías de marketing y también como que te asesora en temas de negocios así, pero ella lo hace como, sí juvenil, pero pues más seria, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos pues sí, más juvenil, intentamos que sea como más cagada la onda, porque pues obviamente lo que queremos es como educar a lo mejor al empresario nuevo, al empresario que quiere apenas, o sea, como que está escalando peldaños, y Vilma Núñez a lo mejor
sí también te da como eso, pero pues como más serio. Nosotros queremos como sentirnos más hombro a hombro, porque a final de cuentas por eso es hasta nuestro eslogan es de mujeres para mujeres, ¿no? Nos estamos poniendo en el mismo peldaño que las personas con las que trabajamos. Entonces nos estamos ahí diferenciando de la competencia. No digo que Vilma Núñez sea nuestra competencia directa porque ni al caso, pero es un ejemplo. Bueno. Y pues bueno, obviamente el conectar con tu público, el generar interacción, pues ese ya sería como un plus. Y otra, pues también es que te puedes ver como una eminencia en tu materia, ¿no? Como te decía hace rato, pues que se vea, que sepas de qué estás hablando. O sea, que digan, no manches, Rosa sabe lo que es otra vez ya se me olvidó el tema de hace 15 días, es la composición visual. Es que yo iba a decir otra vez otra cosa. Pero es eso, o sea, que sepas, o sea, si tienes un negocio de, no sé, un taller mecánico y lo quieres volver como más fancy, saca tu podcast, empieza a hablar de carros y te vas a ver como el experto que quieres verte, ¿no? Okay. Entonces, es eso, que te veas como toda una diva. O sea, el podcast, digamos a lo que evolucionó, no es que solamente sea un entretenimiento y que te sirva como ruido, sino ya se volvió como un medio que te da un certificado o te verifica algo. O sea, como, güey, si eres diseñador, bueno, voy a decir una exageración, es como decir, ¿no? Eres diseñadora gráfica y no sabes dibujar, y eres diseñadora gráfica y no tienes un post de diseño, o sea, estoy exagerando, pero puede ser algo así. Pues pudiera ser, o sea, siento que a lo mejor eso pudiera ser más como para el ámbito del entretenimiento, como de, güey, eres comediante y no tienes un podcast, pues no manches, ¿no? No, okay. No estoy diciendo que si eres empresa tengas que tener un podcast, porque no es obligatorio y no siento que sea todavía como un, ¿cómo decirlo? Que te dé el check de que, sí, tienen un podcast, es un excelente, no sé, es que no sé cómo explicar, pero no es obligatorio. Lo que sí es que, como dije hace un rato, puede ser un diferenciador de tu competencia. O sea, te digo, si lo que tienes es, si tuneas carros y empiezas a hablar de, no sé, de la pintura, de bla, 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 que te veas como un experto, obviamente para el posible cliente es mucho más fácil confiar en ti que si no te conoce, ¿no? O sea, que si no hay una cara, porque de hecho también el podcast hace eso, como humanizar a la marca. O sea, ya con eso es así como de, sí, pues ahí hay una cara. O sea, Remolacha tiene dos caras, en este caso Rosa e Ivonne, ¿no? Ok. ¿Hay más gente detrás? Sí. Pero pues ahorita como que las que estamos dando la jeta y ya saben que somos nosotros, ¿no? Ya saben a quién ir a buscar en caso de que algo salga mal. Pero es eso, o sea, más bien es como generar un vínculo y generar confianza. Entonces no es obligatorio, pero sí puede ser un buen diferenciador. Okay. Y pues bueno, o sea, ya si quieren como comenzar en el mundo del podcast, amigos empresarios, primero que nada, pues como les contamos hace rato, lo primero es decidirse. O sea, si nosotros nos hubiéramos decidido desde hace 2 años a empezar nuestro podcast, ahorita ya tendríamos cantidad de capítulos. Y a lo mejor hubiéramos crecido más cuando empezó la pandemia, porque ya hubiéramos tenido un público antes de pandemia y hubiéramos crecido más. Ahorita pues con toda esta cantidad de podcast enorme que hay, pues a lo mejor también ya es como una batalla encarnizada, pero les digo, enfóquense en un nicho. El segundo, pues bien, definir siempre a quién quieres llegar. Acuérdense y regrésense al podcast en Spotify, porque no está aquí, del Buyer Person. Bueno, aquí en YouTube, perdón. Vean, armen su Buyer Person, a quién le quieren llegar. Obviamente, pues lo recomendable es que le lleguen a gente que probablemente les pueda comprar para que ellos sean los que escuchen y los que sientan esa información útil. Muy importante, información útil. Ok.
ya que tienen a su buyer, entonces ya elijan el tema. Nosotros al principio de esta pandemia pues empezamos con un formato distinto a este. El formato pues era como hablar de nuestras graciosadas, de lo que nos pasaba en la vida, que no estaba mal, pero pues muy probablemente no le aportaba nada a quien probablemente sí quisiera comprarnos. Entonces para la segunda temporada nos renovamos. Hicimos ya este trabajo y comenzamos a elegir temas pues más educativos, ¿no? Sin dejar de lado la esencia que ya traíamos, porque pues obviamente ya tenemos nosotros una línea de comunicación construida. Después del tema pues ya viene la planificación. Cada cuándo vas a subir contenido, en qué plataformas, o sea, te conviene subirlo a YouTube, o si tienes a lo mejor, si tu compu tiene buena cámara, pues va, pero si no tiene buena cámara, pues a lo mejor solo en Spotify. O a lo mejor es que, ¿sabes qué? Todos mis compradores tienen ¿cómo se llama? Apple Podcast. Entonces, súbelo a Apple Podcast. Entonces, todo depende también de tu buyer person, quién va a grabar, quién va a hablar, quién va a editar, qué formato va a tener, a lo mejor lo que les decía de charla, de entrevista, de monólogo. Entonces, todo eso lo tienen que ir definiendo, ¿no? Y pues ya después es eso, ¿no? De ahí para el cielo. Ellos empezarlo a subir, pues ir midiendo qué tanto impacto tiene, si le están llegando al público que quisieron llegarle en un principio. Y pues voilà, ahí está todo el show. ¿Tienes alguna pregunta, Rosita? Creo que no. No, pues también quiero suponer que, bueno, a lo mejor es mentira, no sé. Pero no sé si también como el principio básico de un podcast es que creo que fue como los de los inicios de YouTube, o sea que cualquiera puede hacer. O sea, sí. Ya no tenías como que toda la ceremonia de tener un estudio o, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita es lo bueno del podcast, como dices tú, como cuando iniciaba YouTube y que todos se grababan con su mismo celular. Ajá. Y se sentía un contenido súper cercano. Ahorita ya el contenido es un poco más producido en YouTube, pero sigue sin ser al nivel de producción de una televisora. Claro. Lo que sí, pues es que ya pues YouTube también está restringiendo muchas cosas. Ya no hay tanta libertad en internet como antes. Entonces a lo mejor esa esencia de libertad en YouTube ya se está perdiendo y se está volviendo un poco más como la televisión, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los youtubers ya no monetizan si tienen 300,000 groserías, ¿no? Sin vipear. Okay. Entonces, pues ese tipo de restricciones, o sea, puede que estén bien, puede que estén mal, no lo sé, pero ya se está volviendo un poco como más cerrado el tema de, pues sí, como las televisoras, te digo, al final YouTube va a decidir lo que puede subir y lo que no, ¿no? Okay. Ahorita la ventaja con Spotify es que, o sea, sí pasa como a lo mejor un mini proceso de verificación tu contenido. Digo, igual cuando eres como pequeño es súper fácil subir tu contenido a YouTube. Y pues es eso, o sea, eres libre de hablar de lo que quieras todavía, es súper sencillo de hacer y pues obviamente se siente más natural, se siente más cercano, pues hazlo. ¿Qué esperas? Entonces, bueno, si quieren hacerlo igual, obviamente, aquí estamos, a la orden. ¿Qué más les puedo decir? O sea, obviamente, como les dije, nosotros nuestro contenido de Spotify, de YouTube, a lo mejor en estos momentos no es nuestro objetivo llevarlo a ser famoso ahorita. Pero pues quién quita, ustedes no saben si en un año cambiamos de opinión. Claro. Y ya nos ven en la sopa. Muy bien. Entonces, pues es eso. Ya saben, pídanos ayuda para lo que gusten. Ahora, Rosita, ¿tú qué podcast escuchas? ¿Qué te recomiéndanos algo? ¿Escuchas o más bien te gusta escucharlos? Sí me gusta. Ya tengo, creo que un buen rato que no escucho como que con muchísima frecuencia, pero sí me gusta mucho el de Alex Fernández, ese sí. Hay otro que me gusta de Ñañaras Podcast, está chistoso, ¿sí? A mí me encantó ese. A mí sí me gustó. Hay uno que no me acuerdo bien su nombre porque lo he escuchado muy poquito, pero sí está como interesante cuando tienes ganas de poner atención.
que hace como entrevistas igual a personas que tienen así como, no muchísimo, bueno, sí, que son personas exitosas, digamos, pero también como que en el mundo de innovación, ¿no? Ujú. Entonces, están como bien interesantes esas entrevistas. La mayoría son en inglés, por eso digo que es como para ponerle mucha atención. Pero, cuando estaba tonteando en TikTok, me encontré con una cuenta que hablan de arte y descubrí que tenían un podcast de arte, pero me aburrió un poco, o sea, me gustó más el contenido en TikTok porque era como más rápido y más dinámico y como más preciso, y sí daban como datos bien interesantes, y en el podcast me aburrió escucharlas, es como, y sí tenían como buen contenido, pero ellas como que son muy planas, y como, y me duermo, la Pues verdad. es que tienes, sí, también para el podcast hay que ensayar, amigos, o sea, sí está bien, a lo mejor como dije el ejemplo de, pues eres un mecánico y quieres hacer tu contenido, pues primero Ajá. sí unas clasecitas o una ayudita, ¿no? O sea, que al contar tú esas historias, no sientas así como de... Ujú, ujú. Entonces sí, o sea, a lo mejor como dices tú, estas chavas tenían datos súper interesantes, pero pues como no sabían darle el énfasis a las palabras, como no gritaban ¡Hola! Al principio del video, Para que te despiertes. para que despiertes. Sí. Exacto, o sea, sí tiene su chiste. Y obviamente con el paso de los podcasts, porque igual nosotros nos pasó, ya va fluyendo mejor la dinámica. Entonces, Sí. pues, también es cuestión de práctica. Y Ok. pues nada, a ver, ¿tienes algún otro aparte? Ahorita que me acuerdo, es que creo que sí, pero la verdad no me acuerdo, pero insisto, o sea, últimamente sí no he escuchado, porque no sé por qué me cambió ahorita las series, ¿no? De las que ya veía. Entonces, antes escuchaba el podcast como para concentrarme más, pero sí. No, ahorita creo que Yo no tengo como... puedo escuchar podcasts. Sí, es que yo sí me concentro más si no pongo atención y como verás son podcasts que no hay que ponerle muchísima atención, entonces sí son como ruidito. Pero sí es que creo que tú me has empujado a buscar más, pero el problema es ese, que tengo que tener el tiempo para poner la atención, entonces no Pues busco, se no. me olvida y pues ya prefiero ver cualquier tontería para concentrarme en lo que tengo que hacer. Entonces, sí, ya tengo un rato que no escucho, la verdad, ya tengo un buen rato. De hecho, mis roomies a veces escuchan, parece que escuchan uno de investigaciones de asesinos, así, que se escucha interesante, ¿no? Pero No. la verdad no me he puesto. No, yo creo que sí, yo sí he escuchado mucho más ahorita en pandemia. Y las series también, o sea, yo todo lo puedo. Pero, No, yo no. por ejemplo, yo sí escucho, como te decía, mucho contenido basura. Mucho así como de comedia, porque te digo, es como mi desestrés. O sea, no digo que esté bien, no digo que esté mal, pero es así como de ya no quiero saber nada, solo quiero reírme de pena. Escucho mucho La Cotorrisa, escucho, hay un podcast que se llama El Show de Don Peter, que lo inició el Diablito, no sé si lo ubicas, el barbón gordito. Sí, claro. Que habla como bien Bueno, Ajá. ese güey lo empezó, Sí, ahorita claro. ya ni sale él porque ya nadie lo quiere en ese podcast. Pero también hablan pura mucho humor negro, pero de repente tienen un invitado que es un periodista de la revista Proceso, que Ajá. también es como cuate ahí, mucho más serio que todos, pero pues de repente te da como ciertos datitos que hasta eso no están tan contenido basura. Okay. ¿Qué más? Les digo, el de ZDU al aire también es pura pero igual está muy gracioso. Es que fíjate, pero, o sea, si lo clasificamos así como podcast, tiene que ser a fuerza que no te estoy viendo, porque yo los escucho en YouTube todo el tiempo. Entonces, como No, me es que gusta. ZDU al aire, o sea, una cosa es el noticiero. No, pero también están en YouTube. ZDU al aire. Sí, pero eso también al principio nada más eran en Spotify y después empezaron a salir. Yo los empecé a escuchar hace un buen, pero ya sacan igual un buen de contenido, o sea, ya tienen un buen y no los he ido siguiendo tanto, o sea, como que voy súper atrasada con esos podcasts,
Y ahorita justo ellos sacaron un contenido que llevan 2 capítulos que me gustó bastante, que se llama No Necesito Terapia, que hablan como de cosas cotidianas, o sea, está el oso hombre, no sé si lo ubicas, que pues es este chavo Sí. como el barbón, Sí. que platica con una psicóloga. Entonces, Ok. como que él empieza como a plantear una situación que nos sucede a todos. En este caso, el primero que me eché fue el de positividad tóxica, de que mucho en pandemia dice, me pasaba que la gente estaba así como que diciendo de, es que ahorita que estamos en pandemia debes de aprovechar para leer un libro, para emprender un negocio, para no sé qué, no sé cuál, no sé cuánto. Y de repente es así como de, pues yo me siento así como mal porque no lo estoy haciendo y veo que estos güeyes súper positivos, sí, que ya están vibrando muy alto, ¿no? Entonces, hablaba de esto con la psicóloga y la psicóloga como que te va explicando un poco el por qué es lo que pasa y pues como lo que hay que hacer, pues para no sentirte así, ¿no? Mira, qué interesante. Ajá, y dura media hora, o sea, está light, no está tan largo. ¿Qué otra cosa escucho? También el de Alex Fernández me lo echo, pero nada más cuando veo que son como invitados que me interesan, porque Alex Fernández no se me hace muy gracioso. Escucho el de Coco Celis, que también se llama Qué Chico, que también son como entrevistas. Y pues creo que nada más. Bueno, igual el otra vez empecé a escuchar uno que está más o menos, igual como que está un poquito lentón, pero era el primer capítulo, que se llama Herejes. En el primer capítulo que escuché son 3 chavos que estudiaron como cosas distintas, pero empiezan a hablar de cómo dejaron de creer en la religión o en Dios, ¿no? O sea, cuál fue su acercamiento con la religión y después cómo se salieron de ella. No he terminado el primer capítulo, pero sí estaba como interesantillo, pero te digo, sí está medio lento, pero sí quiero seguirlo escuchando porque se oye como interesante, como que es un poquito como más de analizar. Entonces, está bueno. Ahí lo estoy escuchando así en lo que barría y yo, ay, sí, es cierto, yo también así dejé de creer. Entonces, también me gustó. Entonces, escuché el de Frausto también, que les digo que es con Damián Alcázar. Él narra como van 2 temporadas, entonces narra como 2 crímenes y las investigaciones que hubo detrás de ello, ¿no? O sea, entrevistando también a policías y así, como de cómo los policías recordaban que había sido ese caso, porque eran casos, pues sí, medios feillos, ¿no? Entonces, está bueno, o sea, está muy bien narrado, la verdad, está muy bien escrito el guión, si te atrapa, está chido, o sea, te lo echas, igual los capítulos son de 20 minutos, pero los echas en chido. La primera temporada me la echaba en el metro, la segunda ya me la eché aquí en la casa porque no tiene mucho que salió. Igual está bueno. Entonces, ahora sí que podcast sí le he metido bastante a escuchar. Y como sí escuchaba desde antes de la pandemia, pues como que ya tenía yo mis favoritos. Y pues nada, creo que ya con eso podemos terminar. Y pues bueno, amigos, ya igual recomiéndenos sus podcasts, díganos así como de qué se tratan, qué les gusta. Contenido basura, sí, pero también educativo, no creen que no lo voy a escuchar. No sé qué otro. Ahorita te digo cómo se llama. Es algo de tu mente. Sí, algo así. Me acuerdo El plan de tu mente. Igual son como 20 minutos. Es igual, está coqueto. Y pues nada, entonces ya saben, si quieren hacer su podcast, por favor, háblenos. Nosotros los aventamos al ruedo, así como nos aventamos nosotros, y los ayudamos. Con la edición y todo, que ya las niñas aquí en YouTube le meten, miren, harto feeling. Exacto. Y pues nada, ya saben que pues síganos en nuestras redes, estamos en Facebook como Remolacha, en Instagram y en TikTok como Remolacha_agencia. Y listo. Bye. Bye bye.